Buenas, bienvenidos al webinar de hoy, titulado Modelado y evaluación de miembros inferiores específicos del sujeto con un modelo de rodilla natural por medio de cinemática fuerza dependiente, o, como ven en la traducción final, modelado personalizado del tren inferior y evaluación del modelo por medio de cinemática fuerza dependiente con geometrías específicas del sujeto. Mi nombre es Alberto Sánchez y seré su anfitrión del webinar de hoy. Trabajo como investigador en la Universidad de Bohemia Occidental en República Checa y además colaboramos con Anybody para Latinoamérica. Esta es la agenda. Hoy tenemos al ponente externo, David Leandro Deitier, quien tiene una maestría en tecnología del deporte de la Universidad de Aalborg. David hará su presentación en unos minutos, pero antes de comenzar, haré una introducción general al software de modelado Anybody para aquellas personas que no estén familiarizadas con el software o el modelado musculoesquelético en general. El sistema de modelado Anybody es un software que le permite realizar modelado musculoesquelético, donde como datos de entrada tiene los datos de cinemática y fuerza, y con ellos calcula las cargas internas del cuerpo, tales como momentos y fuerzas articulares, y así como fuerzas de reacción también musculares. En la parte inferior de la pantalla pueden ver una captura de la pantalla del software Anybody. Además de esto, el sistema de Anybody se utiliza en diversas áreas y aplicaciones. Por ejemplo, en análisis de movimiento, para el diseño y optimización de productos, en la parte de deporte, ortopedia y rehabilitación, y también en la parte de asistencia, dispositivos de asistencia. Luego, el trabajo típico en Anybody suele verse de la siguiente forma. Primero, usted proporciona los datos de movimiento como entrada y utiliza los modelos que usted u otros han construido. Después puede agregar un entorno adicional como un exoesqueleto, por ejemplo. Con esto, integra todos esos datos en Anybody y así, por medio de simulaciones de dinámica inversa, puede calcular las cargas internas del cuerpo. Posteriormente, con estos datos que se generan o resultados, puede utilizarlos para un posterior análisis. Por ejemplo, en herramientas de elementos finitos, y también muchos usuarios optan por cerrar el ciclo completamente mediante algún tipo de diseño de optimización y ejecutar varios ciclos a la vez. Esto me lleva al final de la introducción y ahora daré la palabra y presentación a David. Hola, buenas tardes. Espero que puedan ver mi pantalla. Muchas gracias, Alberto, por la introducción. Bueno, hoy es verdad que hablaremos de un proyecto que realicé durante mi estancia en la Universidad de Aalborg, Dinamarca, aunque a día de hoy trabajo en Materialise junto a la Universidad de Zaragoza con un proyecto de la Unión Europea bajo los fondos del Horizon 2020. Hoy empezaré hablando dando una pequeña introducción sobre la importancia de usar modelos nativos de rodilla en nuestros modelos musculoesqueléticos, y luego iremos paso a paso sobre cómo hicimos para incluir estos modelos específicos del sujeto en nuestros modelos musculoesqueléticos. También hablaremos un poco de los resultados que nos dio comparados con medidas externas, en este caso de rayos X.
y también discutiremos un poco sobre las limitaciones y aplicaciones de estos modelos. En especial, una aplicación clínica, que es en lo que trabajo a día de hoy, para optimizar la posición del implante en una cirugía de artroplastia total de rodilla. Ahora. Bien, como muy bien ha dicho Alberto, Anybody es un sistema de modelado musculoesquelético que nos puede ayudar, por ejemplo, en deporte a calcular fuerzas musculares, en ergonomía para calcular fuerzas de contacto o ya como en exoesqueletos podemos calcular, por ejemplo, las cargas en articulaciones o en ortopedia misma sobre los efectos que tendrían diferentes intervenciones quirúrgicas. Todo esto, cosas que sin el modelado musculoesquelético, serían muy difíciles de medir y por eso las estimamos. Para construir estos modelos, normalmente utilizamos lo que es el Anybody Managed Model Repository, que es el repositorio de Anybody donde están guardados diferentes modelos ya creados por otros sujetos que podemos simplemente importar de la librería y adaptar a nuestro uso específico. Luego, pero, ¿qué ocurre con las dimensiones? Y con esto me refiero a cómo hacemos para adaptar nuestro modelo a los diferentes tipos antropométricos en la población. Bueno, hay dos tipos principales de hacer esto. El primero, más sencillo, que podemos ver aquí un ejemplo aquí en la izquierda, es lo que llamamos un linear scaling, lo traducido como escalado lineal, en el que simplemente aumentamos las dimensiones de nuestro sujeto por un factor, pero esto no tiene en cuenta las diferentes proporciones de ratios de longitud de pierna-torso, por ejemplo, en la población. Una forma de hacerlo un poquito más compleja, pero que en Anybody es también muy directa, es optimizar las dimensiones de ciertos parámetros de nuestro modelo basado en medidas experimentales. Por ejemplo, podemos hacer una captura de movimiento del sujeto y de ahí optimizar para que nos calcule por sí mismo, por ejemplo, la longitud del fémur o la anchura de la pelvis. Aunque estos tipos de redimensionado lo que tienen en común es que no cambian la topología en sí del hueso. Un hueso simplemente cambia de tamaño, pero no la forma. Entonces, no podemos tener en cuenta, por ejemplo, deformaciones o prótesis o incluso amputaciones. Por otro lado, en la literatura hemos visto que tener las geometrías específicas del sujeto es muy importante y tiene una especial relevancia a la hora de calcular, por ejemplo, fuerzas de contacto, ya que afecta a los brazos de momento de músculos o ligamentos. Y entonces podemos conseguir fuerzas de contacto, por ejemplo, en este caso, mucho más precisas si tenemos en cuenta estas geometrías, lo que cobra especial importancia para aplicaciones, por ejemplo, como planear cirugías ortopédicas. La forma que tenemos actualmente de ver la geometría tridimensional de los sujetos suele ser con tomografías computadas o resonancias magnéticas, que suelen estar disponibles en hospitales para pacientes. Entonces, de lo que estamos hablando aquí sería de cómo una vez que el sujeto pasa por el escáner, conseguimos estas imágenes de resonancia magnética o tomografía computada en estas imágenes y de cómo de ahí extraeríamos la geometría de los huesos y ligamentos y los incluiríamos en nuestro modelo musculoesquelético. Estos tipos de modelos se han utilizado previamente, pero la mayoría han sido evaluados con modelos de artroplastia de rodilla, que incluyen una prótesis, y muchas veces esta prótesis está instrumentada, como por ejemplo en el estudio realizado por Marco Marra, en el que utilizaron una prótesis instrumentada de este tipo que puede medir las fuerzas de contacto dentro de la rodilla para evaluar las fuerzas de contacto predichas por el modelo. De todas formas, modelos desarrollados de esta forma se podrían aplicar a modelos naturales de rodilla, o sea, sin prótesis de ningún tipo, pero dada la importancia de estos modelos, han de ser evaluados por sí mismos. La forma de evaluar estos modelos, si no podemos tener mediciones de fuerzas de contacto, suele ser a través de imágenes. En este caso nosotros hemos usado imágenes de rayos X, como explicaré
un poco más adelante. Teniendo todo esto en cuenta, nuestro objetivo principal fue desarrollar un modelo basado en imágenes de resonancia magnética con una representación lo más real posible de la rodilla que nos permita predecir simultáneamente lo que sean fuerzas en ligamentos, músculos, las fuerzas de contacto, además de estos pequeños movimientos secundarios como pueden ser, por ejemplo, varus valgus o rotaciones internas externas de la rodilla. Nuestro segundo objetivo, es evaluar este modelo y comprobar si lo que estamos estimando de verdad se corresponde con la realidad. En nuestro caso, lo realizamos con imágenes bilaterales de rayos X. Lo que nos haría falta para realizar este estudio en los materiales, en este caso fueron imágenes de resonancia magnética de todo el miembro inferior, desde la cadera hasta el pie, y luego aparte, para desarrollar el modelo específico de rodilla, imágenes más detalladas de resonancia magnética, que capturamos siguiendo el protocolo establecido por la Osteoarthritis Initiative. Luego, para dirigir el modelo, usamos marcadores de la piel, capturados con el sistema de Qualysys, y una plataforma de fuerzas debajo del pie delantero. Y para evaluar el modelo, estas imágenes bilaterales de rayos X. Si vamos paso a paso a través de los métodos para llegar a nuestro modelo, lo primero que tuvimos que hacer fue segmentar las imágenes de resonancia magnética. Esto lo realizamos en Mimics, un software propiedad de Materialise, en el que vamos segmentando, o sea, señalando lo que es hueso en las imágenes para acabar consiguiendo la geometría en 3D para nuestro proyecto de la pelvis, el fémur, la patela, la tibia, así como el pie. El pie, en este caso, lo segmentamos como un único segmento sin tener en cuenta los múltiples huesos. También tuvimos que segmentar la cabeza del fémur contralateral para poder establecer la anchura de cadera. Una vez tenemos estos huesos en 3D, lo que en siguiente paso es ajustar nuestro modelo musculoesquelético a estas geometrías que hemos segmentado específicas del sujeto. Para ello, usamos el modelo de Twente Lower Extremity Model, que es el modelo en verde, en este caso en la imagen de la derecha, en el que previamente seleccionaron todos los puntos de anclaje de los músculos. Entonces, registramos estos huesos que vienen de por sí en el sistema de Anybody a nuestro hueso segmentado. Una vez registrado a través del eje de inercia, lo que hacemos es usar lo que llamamos un morphing process para deformar la malla de este hueso que ya tiene seleccionados los puntos de anclaje de los músculos para que se ajuste a los modelos, al modelo que hemos segmentado, a nuestra geometría del paciente. Con lo que concluiríamos, en la imagen de la derecha del todo podemos ver cómo el modelo verde se ha ajustado al modelo rojo. Tendríamos al final del todo un modelo representativo de nuestro paciente de que hemos segmentado, pero ya con todos estos puntos de anclaje de los músculos para que no tengamos que hacerlo nosotros. Una vez tenemos esto, ya seríamos capaces de hacer un análisis cinemático inverso, lo que en Anybody se llama Multibody Kinematics Optimization, en el cual, mediante nuestro experimento de captura de movimiento en el que al sujeto le pegamos estos marcadores ópticos en diferentes hitos óseos y partes del cuerpo para poder usarlos como drivers en nuestro modelo musculoesquelético. Durante este proceso es cierto que utilizamos un tipo de articulaciones que llamamos idealizadas, en los que, por ejemplo, la cadera tendría 3 grados de libertad, en la rodilla 1 grado de libertad, otro grado de libertad en la patela y 2 en el tobillo. Pero el problema con estas articulaciones idealizadas es que no permiten ningún movimiento secundario. En nuestro caso, por ejemplo, si quisiéramos investigar rotaciones internas y externas o de varus valgus, no seríamos capaces de hacerlo con una articulación de este tipo. Si queremos incluir un tipo de análisis como este del que estamos hablando, necesitamos un par de estructuras más, las cuales conseguimos de nuestra resonancia magnética más detallada.
En estas resonancias más detalladas somos capaces de segmentar los ligamentos y las superficies de contacto que corresponden al cartílago. Los ligamentos estamos más que nada interesados en los puntos de anclaje, como podemos ver en la imagen del medio. Si incluimos todo esto en nuestro modelo, ligamentos, el cartílago, como los músculos y la geometría específica del sujeto, llegamos a un modelo como el que estamos viendo en pantalla. En estos modelos, las fuerzas de contacto las calculamos con un modelo elástico. Los ligamentos están representados como elementos no lineales entre puntos de anclaje y los músculos siguen el modelo de Hill con 3 elementos, en el cual, para resolver el problema de la redundancia muscular, ya que tenemos más músculos que los necesarios para cada grado de libertad, lo resolveríamos optimizando una función polinomial cúbica para minimizar la activación muscular. Una vez tenemos todo esto, lo único que nos hace falta es, lo siguiente que nos hace falta es realizar nuestro análisis inverso. En este caso, usamos un análisis inverso aumentado con lo que es el Force Dependent Kinematics, en la traducción sea cinemática fuerza dependiente, que nos permite quitar estas restricciones kinemáticas de la rodilla idealizada e incluir 11 grados de libertad en la rodilla. Estos 11 grados de libertad corresponden a 6 grados de libertad en la articulación tibiofemoral, de los cuales solo la flexión de rodilla la estaríamos dirigiendo a través del análisis cinemático previo, y 5 grados de libertad en la articulación patelofemoral, ya que el tendón rotuliano lo modelamos como rígido. En un análisis de cinemática fuerza dependiente, básicamente lo que hacemos es intentar buscar un punto de equilibrio, en este caso de equilibrio cuasi estático, en el que las fuerzas se estarían en equilibrio entre músculos, ligamento, contacto, además de la fuerza externa, en este caso el propio peso del sujeto. El modelo el análisis empezaría a buscar ese punto a través de mover el fémur y la tibia en estos pequeños grados de libertad, como anteroposterior o medio lateral, para hallar ese punto de equilibrio. Un análisis de este tipo es más complejo, es computacionalmente requiere más poder computacional, pero a cambio nos da fuerzas en ligamentos, fuerzas de contacto y estos pequeños desplazamientos en los grados de libertad secundarios. Si recapitulamos un poco lo que hemos hecho hasta ahora, primero hemos tenido que segmentar las geometrías del sujeto, las imágenes de resonancia magnética, y con ello deformar nuestro modelo original de Anybody. Ahí hemos tenido que elegir ciertos hitos óseos para ser capaces de definir ejes y centros articulares, y con eso ya seríamos capaces de hacer un análisis dinámico inverso y, en nuestro caso, un multibody kinematics optimization. Pero como queríamos investigar un poco más con más detalle la rodilla, tuvimos que incluir lo que es fuerzas de contacto a través de segmentar el cartílago e incluir esta superficie, los ligamentos y los músculos. Y con ello ya seríamos capaces de realizar nuestro análisis de cinemática fuerza dependiente. Para evaluar el modelo, utilizamos imágenes bilaterales de rayos X. Estas imágenes las capturamos mediante el escáner tipo EOS, en el que se toman imágenes de rayos X bilaterales simultáneamente, lo que nos permite reconstruir la posición en el espacio de nuestros huesos. En este caso tomamos imágenes desde fémur, patela y tibia, y con ello, proyectando el contorno de nuestro hueso segmentado sobre el contorno del hueso en las imágenes de rayos X, podemos reconstruir la posición en el espacio.
Si comparamos la cinemática predicha por nuestro modelo con estas reconstrucciones de las imágenes de rayos X, podemos evaluar nuestro modelo. En este caso, en los gráficos de la derecha, pueden ver que los puntos representan las reconstrucciones a partir de las imágenes de rayos X y las líneas, la cinemática predicha por el modelo, con la parte sombreada como la desviación estándar. Y en estos gráficos cada color representa un sujeto. Nuestro modelo en este caso podemos predecir traslaciones de un poco más de 2 milímetros, lo que está muy bien dentro de lo que se ha hecho en estudios previos, y rotaciones con un error un poco mayor de un poco menos de 9 grados, pero siguen estando bien dentro de los rangos que se pueden observar en la literatura. Si pasamos a estudiar las fuerzas en ligamentos, podemos decir que tienen un componente específico del sujeto muy grande, ya que a pesar de que todos los sujetos realizaban el mismo movimiento, podemos ver diferencias muy grandes entre sujetos y además en diferentes repeticiones del mismo sujeto. También, por nuestra experiencia en simulaciones con ligamentos, podemos decir que tienen una influencia, tienen mucha influencia en la estabilización de la articulación, ya que muchas veces el modelo puede fallar, o sea, la rodilla se puede llegar a dislocar en nuestras simulaciones si utilizamos la rigidez de los ligamentos que no es adecuada. Esta rigidez de los ligamentos en nuestro caso, está basada en parámetros que encontramos en la literatura que se sacaron de cadáveres. Si analizamos las fuerzas de contacto, podemos ver que en nuestro estudio tienen valores mayores que los que se han visto previamente en la literatura, pero podemos ver que siguen la misma tendencia en otros estudios realizados con sentadilla, en los que se pudieron medir, por ejemplo, con una prótesis instrumentada. Una de las razones para que podamos ver estas fuerzas mayores, tanto en fuerzas de contacto como en ligamentos, es que un análisis de cinemática fuerza dependiente lo que intenta es buscar el punto de equilibrio entre la fuerza del músculo, ligamentos, contacto y la fuerza externa. Por lo que cabe la posibilidad de que todas estas fuerzas estén sobrepredichas o subestimadas, y entonces el punto de equilibrio seguiría siendo el mismo, pero todas las fuerzas serían mayores o menores. Entonces, en este caso, lo que de verdad deberíamos mirar es la tendencia que sigue esta curva, como podemos observar nosotros, y vemos que sigue una tendencia totalmente normal. Para comenzar la conclusión, podemos decir que la cinemática de rodilla, estos pequeños movimientos secundarios, no son simples funciones del ángulo de rodilla, que cada sujeto tiene una diferente rotación interna externa o varios valgus a un grado de flexión de rodilla, e incluso sobre el mismo sujeto en diferentes trials, diferentes ensayos. Podemos decir en este caso que los modelos específicos del sujeto encontramos grandes diferencias con modelos genéricos y entre los propios modelos. También podemos concluir de la importancia que tienen en la rigidez de estos ligamentos o la rigidez inicial también. Para concluir, decir que en este proyecto desarrollamos un modelo musculoesquelético basado en imágenes de resonancia magnética con una rodilla natural de gran detalle. Podemos decir también que los resultados de nuestro modelo se ajustaban a lo que podemos observar experimentalmente y también estaban dentro de lo que se ha demostrado anteriormente con modelos similares. Y por último decir también que nuestro flujo de trabajo aquí propuesto representa una herramienta muy potente a la hora de estimar el efecto de determinados procedimientos quirúrgicos.
mecánicos, por ejemplo. Quería hablar ahora un poco de una aplicación clínica de un modelo natural de rodilla específico del sujeto, que es el trabajo que realizo actualmente en Materialize. En este caso, lo que intentamos es optimizar la posición en la que se implanta una prótesis de rodilla. Pero primero, ¿qué importancia tiene la prótesis de rodilla y de qué estoy hablando? Bueno, artroplasias totales de rodillas, en inglés TKA, representan un porcentaje muy grande de las estancias hospitalarias, lo que es un mercado enorme, y todo esto está predestinado a aumentar su porcentaje debido al envejecimiento de la población, entre otras causas. La artroplastia total de rodilla normalmente se realiza en el último caso en rodillas osteoartríticas, cuando los fármacos o la fisioterapia ya no pueden solucionar el dolor que tiene el paciente. A pesar de ser una cirugía muy común, hay un 20% de los pacientes que reportan no estar satisfechos a partir de cuestionarios subjetivos. La mayoría achacan esta insatisfacción ya a una falta del cumplimiento de las expectativas o a dolor en la parte anterior de la rodilla, a inestabilidad o rigidez de la propia articulación, a un rango limitado de movilidad o a una sensación extraña al caminar. Por otro lado, cuando un cirujano se planea una cirugía de este tipo, se ve enfrente de multitud de opciones. Por ejemplo, la forma en la que implantar la prótesis, y me refiero a cómo alinearlo con el propio hueso. Una de la más común, de hecho, es alineación mecánica, en la que se intenta restablecer una línea recta entre la cadera, la rodilla y el tobillo. Otra opción sería una alineación cinemática, en la que se intenta restablecer un poco mejor la línea natural de la articulación. Además, por otro lado, el cirujano tiene que elegir entre multitud de tipos de implantes. Los más famosos suelen ser prótesis establecidas posteriormente, en las que hay un sistema que impide la dislocación posterior del implante, de la rodilla, perdón, o de sistemas de retención del cruzado, en lo que se mantiene el ligamento cruzado posterior, pero se sacrifica el ligamento anterior cruzado. Pero hay multitud de tipos más de 100 tipos de implantes. Luego también hay diferentes técnicas a la hora de estabilizar esta rodilla una vez ya está el implante incluido, ya sea equilibrar el espacio que se deja al hacer los cortes o equilibrar la laxitud de rodilla mediante cortar un poquito los ligamentos. En nuestro caso, nos centramos en intentar optimizar la alineación, en especial con un implante de retención de cruzado. El objetivo en especial de este caso sería simular el comportamiento de una rodilla natural del sujeto antes de la operación y luego también después de la operación con una posición específica del implante. Con eso podríamos comparar cómo se movía antes y cómo se mueve después o cómo se moverá después y así poder elegir cuál es el procedimiento óptico o la alineación ideal para el sujeto. También queremos llevar esto un pasito más allá e intentar predecir la posición del implante que conseguirá que la rodilla después de la cirugía se mueva lo más parecido posible a antes de la cirugía, a la rodilla nativa o natural del sujeto. Por esto, en nuestro caso, es muy importante que las predicciones de la rodilla natural sean lo más precisas posibles. Si vemos este flujo de trabajo paso por paso, lo que primero que haríamos sería simular la rodilla natural, con lo que podríamos analizar cualquier parámetro biomecánico, como por ejemplo el varus valgus de la rodilla. Luego haríamos la misma simulación, pero incluyendo el implante, y veríamos que
lo normal es que haya una diferencia, que suele ser muy grande. Entonces empezaríamos a cambiar la posición del implante para intentar buscar una posición en la que la cinemática post cirugía sea lo más parecida a la rodilla nativa. Para este estudio utilizamos un modelo que es en cierta medida un modelo simplificado del modelo que vimos anteriormente. También utilizamos cinemática fuerza dependiente en la rodilla, igual que hicimos antes con 11 grados de libertad. Aquí otra vez hemos usado la geometría de los huesos basada en imágenes de resonancia magnética, pero en este caso no lo hemos utilizado para deformar los propios huesos pertenecientes al 20 Lower Extremity Model, sino que simplemente, como solo tenemos 3 músculos, los hemos seleccionado manualmente en nuestros huesos. Aquí en este caso también dirigimos el modelo a través de la flexión de rodilla y en este caso solo tenemos 3 músculos. Estos modelos también los evaluamos con experimentos in vitro, en los que hacemos la misma flexión de rodilla y capturamos el movimiento con marcadores insertados en el hueso. En los experimentos también se recopiló extensiones locales en los ligamentos medial colateral y lateral colateral, aunque nosotros no utilizamos ahora mismo estas mediciones. Con estas evaluaciones vimos que nuestro modelo en este caso conseguía unas traslaciones de 2,2 milímetros y rotaciones de 2 grados, que siguen siendo resultados muy buenos. Con el objetivo final de conseguir una cinemática post cirugía lo más parecida a la nativa, necesitaríamos modificar multitud de veces la posición del implante y correr muchas simulaciones. Para no tener que hacer esto manualmente, utilizamos un módulo llamado AnyPyTools para Python, en el que nos permite hacer simulaciones desde Python automáticamente. Con esto hicimos un muestreo aleatorio de posiciones del implante dentro de un rango que nosotros le damos, y lo que hace es hacer simulaciones, en este caso 1800 simulaciones, con diferentes posiciones del implante, y nos da los resultados. En este caso utilizamos este modelo para entrenar una red neuronal artificial que tiene que aprender la relación entre la posición del implante y la cinemática o el comportamiento de rodilla, con lo que, dándole un parámetro al que ajustarse, el modelo nos puede decir cuál es la posición del implante que más se ajusta a nuestro parámetro. Aunque este es trabajo actual en el que sigo trabajando a día de hoy, ya tengo algunos resultados preliminares. En este caso podemos ver como la línea negra punteada es la línea del experimento, lo que sería el ground truth o nuestro objetivo, a lo que queremos acercarnos. La línea azul es las simulaciones con el implante en la mechanical alignment, lo que sería la simulación inicial, y la línea naranja es a lo que es nuestra simulación final, digamos, la cinemática predicha por nuestro modelo de red neuronal, que es un metamodel de nuestro Anybody Model. Podemos ver en este caso cómo efectivamente pudimos acercarnos muy bien a nuestro objetivo. Si, únicamente la rotación interna externa sigue mostrando errores más grandes, pero esto es un comportamiento que vemos con otro tipo de implantes, incluso con implantes específicos del sujeto. Además podemos ver en las tablitas de la derecha que los cambios que tenemos que hacer a la posición del implante respecto a esta alineación mecánica son muy pocos. Lo que es una buena noticia a la hora de poder implantar estos cambios en una cirugía.
esto es todo lo que quería comentarles hoy. Y muchas gracias por su atención y estoy abierto a responder cualquier pregunta. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias primero a David por la excelente presentación. Antes de ir a la sesión específica de preguntas y respuestas, les comentamos algunos detalles adicionales. En primera instancia, si gustan ver más información sobre Anybody, pueden visitar el sitio web anybodytech.com y acá se muestran eventos, fechas especiales y también la lista completa de las publicaciones. Además de esto, está el otro sitio web llamado anyscript.org, el cual es una comunidad de personas que utilizan Anybody. Y aquí también pueden encontrar la página wiki y los enlaces de los sitios del repositorio. También está el foro donde se encuentra más ayuda de Anybody como tal. Y por supuesto, ya les menciono lo del evento. Si necesitan alguna información adicional o tienen alguna consulta, nos pueden escribir a sales@anybodytech.com o en este caso también a info@rpbiomechanics.com. Finalmente, comentarles que estamos organizando un evento a nivel latinoamericano, el cual va a ser en Costa Rica, siempre y cuando la situación del COVID-19 nos lo permita. Esto va a ser el Congreso Latinoamericano de Biomecánica y también va a ser la tercera reunión de biomecánica en Latinoamérica, donde vamos a tener como invitado especial al profesor Tony Arndt, quien es el presidente de la Sociedad Internacional de Biomecánica. Y además de esto, vamos a estar organizando un curso de análisis clínico de la marcha los días previos al congreso como tal. Y ahora pasamos a la sección propiamente de respuestas, perdón, preguntas y respuestas. Así que vamos a consultar a ver si tenemos preguntas de la audiencia. Y en este caso, David, empezamos con, mencionaste que el morphing de los huesos hiciste todos excepto el del pie. ¿Alguna razón en específico? Sí, lo primero es que el pie en los escáneres de resonancia magnética no salieron correctamente los dedos del pie. Aparte, el pie en nuestras simulaciones se iba a mantener estático en el suelo, por lo que decidimos simplemente hacer una thin transformation, digamos, modificar la dimensión del pie basado en ciertos landmarks y lo que sería un escalado lineal, pero solamente del pie en nuestra simulación. Ok, perfecto. Otra pregunta que nos hacen por acá es ¿cuánto fue el tiempo promedio de la simulación? Bueno, en este caso, simulaciones de análisis inverso con Anybody, como la que hicimos nosotros, sin tener en cuenta el modelo detallado de fuerza cinemática dependiente, suelen tardar del orden de 5 minutos, 4 minutos, o sea, bastante rápidas. Una vez incluimos el modelo detallado de rodilla con la cinemática fuerza dependiente, los tiempos de computación suelen subir bastante dependiendo del ensayo, de orden de 4 o 5 horas. Ok, perfecto. Lo cual de igual forma es pues un dato relativamente confiable y en corto tiempo para obviamente la calidad de datos que se obtienen. Sí. Perfecto. Sí, luego por otro lado, si incluimos, por ejemplo, la red neuronal en la que estoy trabajando, en este caso se hacen unas 1800 simulaciones
y tardarían poco más de un día, lo que sigue siendo datos Claro. a nivel de computacional muy, muy buenos. Ok, perfecto. Y la última pregunta que tengo por acá es que, pues en tu modelo utilizaste imágenes estáticas con el escáner EOS. ¿Por alguna razón en específico no utilizaron, por ejemplo, fluoroscopía? Bueno, la razón principal es porque no teníamos un sistema de fluoroscopía a nuestra disposición en el hospital de Aalborg. Pero luego hay otras razones. Claro, Una de ellas es que el iOS Scanner es un escáner que se llaman de microdosis, en el que se reduce muchísimo la radiación que se induce al sujeto, por lo que es mucho más seguro de usar. Y a pesar de ser imágenes estáticas y estar evaluando un modelo dinámico, lo podemos hacer porque el análisis de fuerza de cinemática fuerza dependiente asume un equilibrio cuasi estático, lo que nos permite hacer esta comparativa. claro. Ok, perfecto. Bueno, de momento no veo otras preguntas. A ver si por acá. Ujú. Por lo tanto, vamos finalizando el webinar. Muchas Vale. gracias nuevamente a todas las Muchísimas gracias personas a por ti. atender y buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde estemos. Buenas tardes a Saludos. todos. Chao.